Canal del Congreso, el canal de la Unión, presenta. La opresión es cómplice del opresor. De participación en el PIB mundial. Bienvenidos a Vértice Internacional. Soy Rina Musali y me da muchísimo gusto saludarlos desde la Cámara de Diputados. La actual crisis económica mundial inició durante 2008 en los Estados Unidos como consecuencia de la creciente morosidad en todos los créditos hipotecarios, lo que afectó a la fuerte burbuja inmobiliaria que venían padeciendo y provocando una reducción del préstamo, así como una enorme volatilidad financiera. Ante el desplome de las bolsas de valores de todo el mundo, los Estados Unidos adoptaron medidas radicalmente opuestas a sus políticas neoliberales, como la nacionalización de un amplio sector de la banca privada. A mediados de 2008, cifras del Fondo Monetario Internacional indicaban que la inflación se hallaba en sus puntos máximos en países exportadores de petróleo debido al aumento de las reservas de divisas extranjeras. Un año después, el panorama económico perfiló inversamente a la deflación, llevando al Sistema de Reserva Federal de los Estados Unidos a situar el tipo de interés en prácticamente 0%. Por su parte, desde 2010, los 18 países de la Unión Europea que adoptaron el euro como moneda única han resentido negativamente los efectos de la crisis económica mundial, con ataques especulativos sobre sus bonos públicos, así como turbulencias en sus mercados financieros y bursátiles. Dicha crisis comenzó con la difusión de rumores sobre el nivel de la deuda en Grecia y el riesgo en suspensión de pagos gubernamentales, haciéndose público que durante años se había gastado muy por encima de sus posibilidades. Con objeto de hacer frente a sus necesidades más urgentes, Grecia recibió apoyos económicos valuados en varios miles de millones de euros, lo que llevó a países como Portugal, Irlanda, Italia y España a implementar reajustes en sus finanzas. Además, ante el estancamiento del desarrollo mundial, la desaceleración económica en China y la recesión en la zona del euro, las exportaciones procedentes de América Latina y el Caribe disminuyeron considerablemente, ocasionando la pérdida de impulso en el crecimiento de la región durante los últimos años. 2014 se perfila como un año de mejor desempeño económico global de aquel que privó en los años 2012 y 2013. Ahora los astros parecen alinearse bajo una misma dirección una vez que las economías avanzadas prometen crecer bajo el armazón de 3 flechas: Estados Unidos, la Unión Europea y Japón. Con esos 3 polos económicos más dinámicos, de alguna manera se espera que el estrés económico global diluya, aunque hay que comentar que no se esperan crecimientos espectaculares por parte de las economías emergentes, quienes siguen motorizando la economía mundial, aunque continúa su desaceleración. Doctor Morphy, ¿qué esperar del desempeño de la economía mundial en este 2014? ¿Se nos abre un cuadro más promisorio tras los efectos perversos de la crisis financiera del 2008? Sí, yo diría que en los términos más generales los países desarrollados han superado el problema de la crisis financiera. Me parece que va a haber un crecimiento fuerte de los países desarrollados en relación a los últimos años. Me parece que eso es una magnífica noticia para México. En vez de que el mundo en su conjunto va a crecer bastante más de lo que creció el año pasado, es verdad que yo espero una performance de los países de América Latina, de Sudamérica sobre todo, no tan esplendorosa como fue en años anteriores. Las proyecciones del Fondo Monetario Internacional nos señalan que la economía crecerá alrededor del 3.6%, un 0.7 más que en el 2013. El panorama se antoja más promisorio del lado estadounidense, una economía que ha creado 4.3 millones de empleos en los últimos 2 años y creará otros 2 millones en 2014, según la revista The Economist. Con la promesa de crecer un poco menos que al 3%, el hipotético mejor desempeño desde el 2005, este año comienza con la llegada de Janet Yellen a cargo de la Reserva Federal de Estados Unidos, quien sustituye a Ben Bernanke y la cual promete un nuevo rumbo monetario en Washington.
recortando su plan de estímulo ante la franca recuperación del ciclo económico estadounidense. Una vez que se inicie un proceso de creación de empleo suficientemente rápido, que baje la tasa de desempleo, se espera que se inicie un proceso de reversión de este fenómeno, lo cual, digamos, es un cambio en la política monetaria que iniciaría también un ciclo a la alza de las tasas de interés y de alguna manera nos regresaría ya, como decía antes, a un proceso de relativa normalidad. Pero yo coincido con su visión. Yo creo que hay un problema muy grave de largo plazo en las finanzas estadounidenses, o sea, la corrección ha sido en base a mayores impuestos, ha sido en base a reglas que no son del largo plazo sostenibles, no ha habido reestructuraciones de gasto de largo plazo. Y yo creo que hay un problema que si se resolviera, tendríamos un crecimiento todavía más vigoroso en los Estados Unidos. En lo que respecta a Europa, se espera una mejoría cualitativa para aquellos países que integran la eurozona y el viejo continente. Desde el segundo semestre del 2013, se anunció que la eurozona salía de la recesión y que Irlanda, el primer país en haber solicitado un plan de rescate de la Troika, ya no tendría que seguir haciéndolo. Bajo una política de austeridad, los déficits de los gobiernos han disminuido y se ha incrementado la confianza en el manejo de la deuda soberana. Además, la productividad también va a la alza con Alemania a la cabeza. Sin embargo, los riesgos continúan con cifras estratosféricas en materia de desempleo y con una tasa anémica de crecimiento estimada en 1.2% para el 2014. De esta manera, la Unión Europea tendrá que enfrentar la cita clave de las elecciones al Parlamento Europeo bajo la presidencia rotativa de Grecia, una economía que ha puesto a temblar a la zona del euro. Irlanda ha hecho los deberes de otra manera. En Irlanda no hay presión externa para los deberes. Los irlandeses hacen la tarea por vocación propia. O sea, hay una percepción en el liderazgo irlandés que cometieron grandes errores. En los otros países hay en la opinión pública la idea que la culpa no es de ellos. Es muy difícil hacer las reformas que hay que hacer si usted niega los problemas que tiene. En ese sentido creo que no se puede cantar victoria completamente en Europa. Siguen estando vigentes los problemas de, por ejemplo, alto endeudamiento, siguen estando ahí los problemas de los fenómenos de un muy elevado desempleo, con toda la carga social y los costos sociales que eso implica. Es decir, la recuperación en ese sentido, si bien se ha iniciado aparentemente, es endeble en algunos países por lo menos, y la región sigue siendo relativamente vulnerable a situaciones macroeconómicas, de expectativas de cómo se da la recuperación, cómo se da la estabilidad macroeconómica en general en toda la región. Aunque Europa reinicia un proceso de crecimiento económico y Letonia ya forma parte de la zona del euro, los aprietos no acaban. Hace unos días el primer ministro de Italia, Enrico Letta, renunció a su cargo. Se trata del quinto gobierno que cae en la última década sin ni siquiera completar una sola legislatura. Es ahora cuando Italia, un país miembro del G7 y la todavía tercera economía de Europa, debe enfrascarse en la tarea urgente de formar un nuevo gobierno, justamente cuando se estaba preparando para encabezar la presidencia semestral de la Unión Europea a partir del 1 de julio del presente año. Con un trasfondo económico-social endeble, Europa se acerca con miedo e incertidumbre hacia las elecciones de su Parlamento supranacional, un virtual referéndum sobre el euro y la prueba del ácido sobre la legitimidad de sus políticas comunitarias. Quizá el más rezagado es Europa, que está resolviendo problemas que no tienen que ver con la crisis financiera, sino que tienen que ver con el diseño singular de esa estructura organizativa del euro, que probablemente requería un mundo muy exitoso para que no se vieran sus defectos. Cuando viene la crisis se empezó a apreciar problemas que estaban antes de la crisis, pero que no se veían. Sí, es que se exteriorizaron. Yo creo que se ha encontrado un mecanismo de irlos resolviendo, pero ahí yo diría que va a llevar más tiempo. Por otro lado, Japón
este país del sol naciente, que de alguna manera ha pasado por una serie de traspiés económicos que mucho tienen que ver con la década perdida de los años 90, es que ahora se enfila hacia la senda del crecimiento económico. Y esto está relacionado con el regreso de Shinzo Abe como primer ministro en Japón, quien de alguna manera ha planteado todo un paquete de reformas económicos que se le conoce como Abenomics, en donde se pretende que este país crezca en el 2014 a una tasa del 2%. Sin embargo, es muy importante comentar que Shinzo Abe no solamente le apuesta económicamente a Japón, sino busca hacer que resurja este país en materia política, militar, en términos geopolíticos, estratégicos y también diplomáticos frente al coloso de China. 具体的にはですね、3つのこのステップで経済再生をやっています。我々は3本の矢、アベノミクス3本の矢と言ってるんですが、最初の矢はこれは大胆な金融緩和をやる。それから2番目はこれは機動的な財政の出動。そして3番目がですね、民間の活動投資を喚起するそういう成長戦略。Una mejoría, por ejemplo, en las exportaciones, porque lo que hizo fue logró depreciar el yen y en ese sentido hizo más competitivas las exportaciones de Japón y eso le ayudó de alguna manera un poco a generar esta expectativa favorable. Ha sido mucho más exitoso en otras dimensiones, por ejemplo, ha subido enormemente la bolsa de valores en Tokio como resultado de este cambio en las expectativas, aunque eso no se ha visto reflejado necesariamente en la producción, en el empleo, etc. Pero ¿qué futuro le aguardan a las economías emergentes en este 2014? Por supuesto que se espera un crecimiento económico importante de estas economías que siguen motorizando la economía global tras la crisis financiera del 2008. Pero ante la reducción del estímulo monetario en Estados Unidos y una menor compra de bonos, es que las economías emergentes que son altamente deficitarias y que dependen de este flujo de dinero del exterior, pudieran elegir patear la lata en la medida en que decidan no implementar una serie de reformas estructurales en su economía, sobre todo porque hay un elemento que se intercede en su camino, las elecciones del 2014. Entonces, los países emergentes en general crecerán un poco más rápido que los desarrollados, pero va a ser un proceso, curiosamente, no liderado necesariamente por los países desarrollados, sino creo que va a ser un proceso bastante acompañado del crecimiento de unos y otros. Se trata de un año crucial en materia electoral para las economías emergentes. Hay 5 países que se juegan su futuro político. De los países BRICS, India, Sudáfrica y Brasil tendrán elecciones en el 2014 y otros 2 países del MICTA, un nuevo acrónimo que refiere al grupo recientemente conformado por México, Indonesia, Corea del Sur, Turquía y Australia, celebrarán comicios. El caso de Indonesia en julio y de Turquía en agosto. Precisamente avanzar en las reformas económicas estructurales no será cuento fácil en este año que ya transcurre, sobre todo porque los políticos prefieren aplazar o bien esquivar medidas impopulares que puedan interferir en las preferencias de los votantes. Por ejemplo, el caso de Indonesia dentro del grupo de países que acabo de mencionar. Indonesia es un país que creció, pero generó en el proceso de crecimiento una serie de desequilibrios que se tienen que corregir y que la hacen relativamente vulnerable. Otras economías, como por ejemplo Brasil, pues es una economía que trató de hacer algunas reformas, logró generar cierto optimismo, logró crecer relativamente rápido en los años anteriores, está en un proceso de desaceleración muy significativo, sigue estando con problemas fiscales, por ejemplo, problemas macroeconómicos en general. Entonces hay una gran heterogeneidad también en ese grupo de países. Esos países dependen mucho del acceso al crédito, del precio de las commodities, y yo diría que la recuperación de los mercados de capitales de los países más avanzados va a actuar como una aspiradora de recursos, con lo cual a esos países los veo en menor aptitud para aprovechar la recuperación. Al revés, lo veo a México con una formidable oportunidad.
La desaceleración económica seguirá su tendencia en las economías emergentes. Una noticia no tan formidable para el gigante chino que crecía hace unos años a tasas del 10 y 11% anual y que alcanzó un crecimiento del 7.5% en 2013 y que se espera ronde alrededor de esta cifra en el 2014. El menor avance económico de China nos muestra una transición de un modelo exportador a otro basado en un mayor dinamismo del consumo interno y la marcha hacia una economía de medianos ingresos. No perdamos de vista que uno de los cambios más notables en los últimos años y que está revolucionando la economía mundial es el surgimiento de una nueva clase media que crece con rapidez en China, India, Rusia, Brasil, Indonesia y México. De esta manera, las cifras nos señalan que el 80% de la clase media vivirá en el sur en el 2030. China crecerá 6, 6,5%, por ejemplo, quizás 7%, y de alguna manera sigue siendo un motor ahora significativo de la economía mundial, aunque no es una economía plenamente desarrollada. Entonces es ahora una combinación, me parece, de crecimiento de países desarrollados y países en desarrollo. Piense usted lo que es la irrupción en la modernidad de China y la India. Son 2.600 millones de personas que han pasado de sociedades muy primitivas a sociedades de ingresos, sobre todo en el caso de China, relativamente alto. Entonces eso reduce la desigualdad. Ahora, al interior de cada uno de estos países, de nosotros, se ha producido un crecimiento de la desigualdad. Sí, una brecha cada vez Una más brecha. avanzada. ¿Por qué? Bueno, porque estos países, en su irrupción en el mercado mundial, han dislocado nuestras sociedades. O sea, la han sometido a una competencia donde no todos han podido adaptarse a esas nuevas demandas, a esas nuevas, calificaciones que se requieren. Un mayor peso de las economías emergentes también se palpa en los organismos financieros internacionales. La reforma al sistema de cuotas del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional y su participación en el G20 nos dan cuenta de los nuevos cambios que se atestiguan en la economía y la geopolítica mundial. No obstante, los riesgos aumentan en la medida en que estas economías también han atestiguado protestas sociales y gran malestar. El engordamiento de las clases medias que demandan al Estado de mayores servicios de salud, educación y seguridad y que han revolucionado las expectativas en millones de personas. Ejemplo de ello pueden ser las protestas sociales en Brasil y Turquía. Sin embargo, es importante señalar que en este momento no hay tantos países en los cuales las instituciones multilaterales están realmente influyendo de manera directa, es decir, no hay tantos países que estén sujetos a ese tipo de programas, de los países emergentes. Los países que más están sujetos en todo caso a controles y restricciones de esta naturaleza son países, por ejemplo, los de la Unión Europea, curiosamente, que no son países emergentes, son países desarrollados, pero que por su situación fiscal, por sus niveles de deuda, están sujetos a una serie de restricciones y de requerimientos que tienen que cumplir, que sí se llevan a esa confrontación entre el objetivo macroeconómico de buscar la estabilidad y el objetivo social que se ve reflejado en las crecientes demandas por la generación de empleo, porque hay inestabilidad, porque hay vulnerabilidad de ciertos sectores de la población. Hoy estamos viviendo bajo los determinantes de un mundo multipolar en donde ningún país por sí mismo puede hegemonizar el sistema internacional, ni siquiera la todavía superpotencia global de Estados Unidos. Lo que estamos atestiguando es estos nuevos polos del poder económico global, es decir, las economías emergentes que de alguna manera tienen que lidiar y transar una serie de acuerdos con las economías avanzadas para enfrentar los retos que en su mayoría son de carácter transnacional. En esa medida se trata de una fórmula que forzosamente nos obliga a tejer acuerdos en materia de diplomacia parlamentaria, de alianzas entre actores y de concertación de políticas públicas para enfrentar los dilemas de la gobernanza global. Ahí queda un tema muy complejo que es los bancos que le prestan a sus propios estados. Eso es una reforma más difícil porque lógicamente compromete el financiamiento del Estado. El peor deudor es el Estado.
y ese está calificado como un deudor sin riesgo. Ahora, donde hay deuda que son más del 100% del producto, pensar que es un deudor sin riesgo no es razonable. Ahora, hacer ese cambio implica transformaciones a nivel mundial tan significativas que a mí me parece que se va a demorar. Por lo tanto, yo creo que va a haber un proceso de reformas, pero donde está la vulnerabilidad, donde está la verdadera vulnerabilidad, ese proceso va a tomar tiempo. Cómo reducir la volatilidad de los flujos de capital, cómo reducir el impacto negativo que tienen esos flujos de capital. Porque de todo lo que hemos hablado, como decía antes, la reversión de las políticas monetarias de los bancos centrales desarrollados puede generar cierta inestabilidad en el corto plazo en algunas economías. Algunas economías que recibieron muchos flujos, un gran flujo de recursos provenientes de estas economías desarrolladas, fueron a dar a ciertas economías que al estar muy vulnerables, al empezar a enfrentar cierta incertidumbre, se retiran de esas economías, aumentando la incertidumbre. 2014 será un año de matices y de claros oscuros para las economías de América Latina. De entrada, balances diferenciados de países como México y de regiones como Centroamérica y el Caribe, que tendrán mejores noticias económicas debido a la franca recuperación económica de Estados Unidos y de la salida de la crisis de la Unión Europea. Todo ello contrasta con lo que sucede en los países sudamericanos, que de alguna manera están más anclados y que dependen del mayor poder de compra de China, el gigante asiático que seguirá creciendo pero de manera desacelerada y quien, por cierto, ha suplido a Estados Unidos como mercado hegemónico. Realmente América Latina está aprovechando esta época de bonanza para hacer las transformaciones necesarias a la economía. Es decir, estamos gastando de manera inteligente pues, los nuevos ingresos que estamos recibiendo. A ver, vamos a hacer las luces y sombras de nuevo. Si usted me dice si América Latina bajó la tasa de inflación, yo le diría dramáticamente. Si usted me dice si América Latina recondujo su situación de deuda y presupuestaria, yo diría de nuevo dramáticamente. Si usted me dice si ha crecido un factor decisivo para la estabilidad de nuestros países masivamente la clase media, también yo le diría que sí. Yo he visto, eso es algo que me impresiona mucho de los últimos 35 años que yo vengo a México, yo noto una masificación de la clase media. Eso son todos rasgos positivos y yo diría estructuralmente valiosos. A su vez, creo que eso, que es muy bueno, ocultan los problemas. Eso ha sido logrado en circunstancias inmensamente favorables. La CEPAL estima que China tendrá una desaceleración de su economía, llegando a una cifra récord del 5.9% al 2018. Un hecho que pudiera volcar las corrientes favorables de las exportaciones sudamericanas de materias primas que han logrado imprimir una bonanza económica extraordinaria, pero que se presume ya no podrán gozar de ganancias acumulativas debido a la volatilidad de los precios internacionales y de una menor rentabilidad. La llegada de China como segunda economía del mundo y la incursión de India llevaron a una explosión de los precios de las materias primas que inauguraron la década dorada de la economía latinoamericana, a excepción de los años 2008-2009. Según organismos financieros internacionales, el precio del cobre disminuyó un 10%, el de la plata 20% y la soja ha tenido un precio estancado al tiempo que estos recursos cotizan a la baja en los mercados de futuros. A mí me da la sensación de que América Latina no ha logrado aprovechar de la manera que debió aprovechar un fenómeno transitorio, un fenómeno que fue espectacular, pero no permanente. Entonces, yo tengo luces y sombras. Este ciclo se va a acabar. Yo le diría una sombra que es la más grave de todas, porque la educación tiene tres dimensiones que son vitales. Una es el problema de competitividad, digamos, vamos a competir con el Asia. Si ellos nos sacan una ventaja enorme, eso va a significar ajustes en nuestro nivel de vida muy delicados. En segundo lugar, la distribución del ingreso depende mucho, y la eliminación de la pobreza
del capital humano que usted dispone. Si el capital humano que disponemos es de baja calidad, aún es mucho mejor que en el pasado, pero de baja calidad, eso nos obliga a una performance débil. Y en tercer lugar, el tiempo de América Latina es un tiempo de construir sociedades abiertas, sometidas a la regla de la ley, digamos, de fortalecer los estados de derecho. Y eso requiere una cultura media más elevada que la que tenemos. Pese a un escenario no tan favorable en materia de commodities, la CEPAL estima que América Latina compensará la caída de estos precios con un mejor desempeño de la economía mundial debido a que Occidente ha despertado su ciclo de crecimiento, lo que hace suponer que la región crecerá al 3.2% en comparación con el 2.6% que alcanzó en 2013, cuyo crecimiento pálido de México y Brasil marcaron el paso de América Latina. Los nubarrones en Brasil devienen de una tasa inflacionaria a la alza, pero también de la delicada situación en Argentina, que es su principal socio comercial. Si caen el precio de las materias primas o si cae la demanda por las materias primas de estas economías, implica un ajuste fiscal muy importante, en primer lugar, no solo de ingresos, sino también fiscal, y eso entonces puede generar un círculo vicioso, digamos, negativo en esas economías, que puede tender a que las economías de esta zona del mundo tengan un cierto ajuste a la baja en sus tasas de crecimiento hacia adelante. A contracara de lo que sucede en el país carioca, el otro pivote de la economía latinoamericana es México. Nuestro país, que se erige con expectativas más prometedoras de crecimiento debido a la aprobación de una serie de reformas estructurales de carácter histórico que seguramente serán las encargadas de estimular la inversión extranjera y la llegada de capitales foráneos. Aunque es muy pronto cantar victoria, México ahora está sumida en la materialización de estas reformas que expresamente dependen de las determinantes que establezcan las leyes secundarias y complementarias, mismas que tendrán que definir las reglas del juego. Pero lo que quiero decir con todo esto es que estas reformas, si bien que se aprobaron el año pasado, pueden ser importantes, pueden tener en principio implicaciones importantes para la economía mexicana, no necesariamente será así, porque dependerá, uno, de su aprobación en la legislación de las partes secundarias, de la implementación de las reformas, y luego pues que dependerá de alguna manera de si eso es capaz o no de atraer la inversión necesaria, y cuarto, de si esa inversión realmente va dirigida a los sectores que son capaces de generar crecimiento, oportunidades de empleo y oportunidades de arrastre para el resto de la economía. Lo que parece ser un rosario de malos presagios es lo que está sucediendo actualmente en Argentina, una experiencia lamentable que nos deja ver cómo es que no se supo invertir las mieles o la bonanza de esta alza en los precios internacionales de las materias primas. Inflación, devaluación, salida de capitales y una caída en las reservas internacionales, junto con otros indicadores económicos, nos hablan del gasto desenfrenado en el que tuvo que incurrir el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner para cooptar votos y seguir continuando con su proyecto de gobierno. Sin embargo, seguramente la crisis económica le dirá adiós a la Cristina eterna. En el 2000-2001 tuvimos una tormenta perfecta. Todo lo que podía salir mal, los precios de la commodity se cayeron un tercio, la tasa internacional voló, Brasil devaluó, o sea, tuvimos un clima internacional muy adverso. No es la situación de hoy. Hoy las circunstancias son muy favorables, pero las malas políticas domésticas nos han llevado a una situación límite en la cual yo no veo una salida sencilla. Me parece que vamos a estar sometidos a una situación de corrección muy severa, muy clásica. Se nos acabó el tiempo en Vértice Temático. Soy Rina Musali y los dejamos con la programación del canal del Congreso.
Canal del Congreso, el canal de la Unión, presentó.